a una nueva entrevista en esta semana de la gestión emocional. En este homenaje a las mujeres, Mujeres en Red, he convocado a varias terapeutas, colegas, amigas de diferentes lugares donde he vivido y hemos compartido cosas muy lindas. Y en esta semana quiero traerte un poco de esa energía, de esa nutrición. La consigna de la semana es gestión emocional. Y en la entrevista de hoy, en este momento, estoy convocando, invitando a mi querida Maika Rivero. Ella es nacida en Buenos Aires, pero reside desde hace muchos años en Santa Rosa La Pampa, donde nos conocimos y hemos compartido cosas muy lindas. Y bueno, me encantaría que la conozcas porque vas a disfrutar mucho de una entrevista donde vamos a conversar con ella, que es licenciada en Ciencias de la Mente, donde puede aportarnos mucho sobre gestión emocional. Ella también es maestra de curso de milagros. No le gusta que la llamen de maestra, pero yo doy fe de que es una hermosa maestra y tiene mucho para enseñarnos. Y hoy el tema que nos convoca es, dentro de la gestión emocional, el poder del perdón. Entonces lo vamos a abordar desde esta mirada que tiene ella, que nos puede compartir desde su formación. Yo aquí ya la invité a reunirse con nosotros. Ahí girando la cámara. Bien. Hola Maika, Espérate que acomodo un poco la bienvenida. cámara. Un Eso, segundín, ahí. parte técnica, checklist. Aquí estamos. Gracias, Bienvenida. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por este momento que es maravilloso para mí. Siempre poder llegar a vos, a tu audiencia y poder entender un poco los procesos emocionales que nos van atando al pasado y muchas veces no nos permite ser felices, que buscamos siempre eso en toda situación de nuestras propias vidas. Así que Sí. me parece maravilloso poder explicar para qué estamos acá. Generalmente nosotros creemos que venimos a lidiar con hijos, parejas, trabajos, situaciones financieras, pero vinimos a aprender y aprendemos a través de los errores. Cada error que hemos cometido en el ayer, si logramos sacar esa beta, esa luz que está dentro, esto es como la vida a veces pareciera que nos da como un guantazo en la cara, pero adentro hay un regalo. Y el regalo tiene que ver con entender que hay una bendición, hay un aprendizaje. Y en el momento que lo logramos, automáticamente es como todas las cosas se empiezan a ordenar. Si yo no logro eso, tengo que ir a la siguiente etapa que tiene que ver con el perdón. Y el perdón no es decir, bueno, Luciana, me contestaste mal, te perdono y ya está. Al contrario, el perdón tiene que ver con un proceso que tiene determinadas etapas, porque si yo vine a aprender las lecciones más desafiantes, las más difíciles, las voy a tener que trabajar con un perdón. El perdón espiritualmente no es humanamente, porque si entendemos esto, que todo lo que pasó tenía un sentido para nuestra propia vida, el espíritu, a mí me encanta llamar Dios, a la vida, al chi, a la fuente, a donde vos te puedas instalar un nombre de un aquello o de ese super yo o ser superior, nos va llevando como cuando íbamos a la escuela. Tal vez había momentos que nuestros padres nos llevaban al colegio y no teníamos ganas de ir. Bueno, el espíritu nos trajo a la escuela de la vida para entender determinadas lecciones. Y esas lecciones se van a dar diferente. Yo siempre digo que la espiritualidad no es rosas, no es campanitas, no es musiquita, ni hablar de un modo determinado. Eso sería lo que yo llamo el baño azucarado de la espiritualidad. No es real, no es real. Si yo tengo un temperamento, ese temperamento tiene que estar acá, no puede sublimarse. Yo puedo elegir contestaciones que no sean secas o ásperas.
Pero la espiritualidad es tan abarcativa, que no requiere ni siquiera de un ritual, requiere de un entendimiento de ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi función? ¿Sí? Entonces, es tan importante entender el proceso del perdón, porque lo que hace me cierra la brecha entre lo que hubiera sido y no fue, me saca del sufrimiento, porque el sufrimiento me pone en un lugar de víctima. Entonces, al sentirme víctima, no voy a poder nunca resolver. Si yo miro el pasado sin tener una mirada de condenación o juicio, voy a entender esto. Para el espíritu tenía un sentido. Bueno, mi ego mente va a decir, Maiquita, déjate de joder. En realidad, yo estoy atravesando por este momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese es el ego, es la mente pequeña comparada con la mente grande, que sería lo que yo llamo Dios, y cualquier persona le puede poner el nombre que resuene. Entonces me dejan en la puerta del colegio y bueno, matemática, física, química, y no quiero aprender. Entonces, ¿qué hago? No sé si alguna vez te ha pasado en las consultas que las personas refieren la repetición de patrones. Sí. ¿Por qué Esa, me pasa esto, no? Otra vez una pareja tóxica, otra vez una amistad tóxica, el por qué, en vez del para qué, ¿no? Sería el desde para la qué. psicología espiritual, a empezar a hacer la pregunta diferente. Exactamente. Y cuando uno mira eso, es que no aprendimos. Bochamos la materia, bochamos matemática, nos mandan a diciembre a cumplimentar contenido. Bueno, si yo aprendo ese contenido, voy a probar. Y muchas veces no nos damos cuenta porque el ego nos hace ver la parte mala de las personas. Viste que generalmente se habla de que somos espejo del otro. El otro, lo que viene a mostrarme, sería como el cartero que viene con el sobre. Bueno, es una antigüedad, pero en una época llegaban las cartas en mano. Yo miro al cartero y salgo disparando. Bueno, seguramente en otro turno me va a llegar otro cartero que me tiene que dar ese mensaje. Mientras yo rehuya del aprendizaje, el cartero me va a seguir a todos lados. Y voy a vincularme con personas. Vos trajiste el ejemplo de una pareja que hoy en día, viste que se utiliza tanto la palabra tóxico, Sí, tóxica, como generalizando, pero bueno, hay muchos aspectos de qué nos puede hacer lo que mal, ¿no? sea. Como pareja. Yo lo que me gusta es entender el por qué no. Y te voy a llevar hasta ese lugar. Si yo estoy con una pareja, que esa pareja me destrata o me baja el nivel que yo tengo, si yo creo que soy una persona valiosa, enseguida me van a sonar las alarmas y voy a decir, no, 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 pará, lo que vos estás diciendo es tu opinión, no es mi opinión, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando entramos en un vínculo donde aparece nuestro sistema de creencias y el sistema de creencias de la otra persona? ¿Sí? Entonces, esa persona automáticamente lo que va a mostrar es lo que tengo en mi interior que no pude reconocer. Esa es mi sombra. Todos tenemos sombras. Nadie está terminado. Nadie levita ni va en nubes de algodones, porque no existe eso. Si estamos acá vivos es porque tenemos que aprender algo. Si no, no estaríamos aquí en el plano tierra. Entonces, esa persona va a pulsar todos los botones que yo tengo que trabajar. Entonces me dice, suponete, me empieza a destratar o no me da, no sé, cuestiones, me puede dar miedo a que se enoje. Empiezo a dejar de ser yo misma, salirme de mi eje, para ser lo que la otra persona espera de mí. Fíjate vos, qué distorsionado que está, porque yo tengo que seguir siendo yo misma.
trabajo de crecimiento personal. Porque esa pareja lo que está mostrando es la relación que tengo conmigo misma. Si yo me destrato, si yo no me valoro, porque, no sé, a temprana edad, mi madre, mi padre me trataban mal y yo creí inconscientemente, porque la grabación se hace desde que nacimos hasta los 7 años. Todo lo que pasó ahí, si yo no le doy luz y lo saco y lo anoto en un cuadernito y observo qué es lo que creo de mí, si yo no logré eso, entro a la vida en crudo. Esa pareja, esa compañía, lo que, como que la función que tiene es mostrar lo que está oculto dentro mío. Entonces yo voy a decir, me critica, me maltrata, es violenta, lo que sea, lo tengo que ir a buscar adentro. En el momento que veo, mira, pucha, era esto, tanto lío, y era esto. El ego no nos permite que nos miremos. Es más fácil estar con el dedo acusador afuera y no darnos cuenta que en realidad creamos esas condiciones. Somos 100% responsables de todo lo que nos sucede. Y esto es terrible, porque en el momento que me doy cuenta de que somos 100% responsables, ya no tengo más lugar para echarle culpas a los demás. Desaparecen los culpables de mi vida. Sí. ¿Y cómo se gestiona, Maika, para ir a ese autoamor, liberar, perdonar y trabajar esas heridas de la infancia? Bueno, vos Yo lo haces desde siempre, la psicología espiritual, que es otra luz, otra mirada. Si podés compartirnos cómo sería. siempre entender que el pasado está muerto y sepultado. Sería como una obra de teatro, ¿sí? Que está todo estático. En el momento que yo inclino la mirada y voy a ese pasado a recordar lo que fue, todos los personajes que estuvieron presentes en ese momento cobran vida. Dejo de estar en el día de hoy y me estoy yendo hacia atrás. No aprendimos a vivir el momento presente. Nosotros vivimos o en el pasado o en el futuro inmediato, ¿sí? Algunos van a ese pasado y se instalan ahí. Muchas veces nos sucede que recordamos un evento y viene con carga emocional, es decir, o me emociono, o me pongo a llorar, o me agarra nostalgia. La nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue es uno de los grandes venenos para el cuerpo. ¿Por qué? Porque cada pensamiento crea química, conexiones sinápticas que interviene la química, neuropéptidos, neurotransmisores, hormonas, todo eso pasa a través de la sangre por todo el cuerpo. Si yo te odio a vos, fíjate vos qué loco que es, yo no te voy a perdonar, vos me hiciste algo hace 20 años y no te lo perdono nunca más, vos seguís con tu vida, pero la química me queda a mí, la química del odio, el rencor, el resentimiento, cada vez que yo me voy a ese pasado, la reactivo. Entonces, el otro sigue con su vida y yo quedo contaminada con una toxemia de esos químicos que son negativos. Cuando aparecieron las neurociencias, ellas mostraron, y lo están haciendo todavía porque está en pleno avance, que la mente es el factor fundamental del bien o del mal, entendiendo que para el espíritu no existe ni bien ni mal, simplemente las cosas son como tienen que ser, porque son las lecciones que vinimos a aprender. Si yo me valoro, seguramente puedo cruzarme con alguien que no me valore, y yo digo, bueno, esta persona no es para mí, que siga su camino divino a su máxima evolución, fin del tema. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos miedo a estar con nosotros mismos, es decir, a estar solos de compañía, de pareja. Y eso es como si fuera
un río subterráneo que sería la causa principal por la cual nosotros nos salimos del eje para ser eso que en realidad no somos. El perdón, vos me preguntaste antes, tiene la etapa primero de reconocer que lo que fue, ya fue. Que el otro, por más que yo quiera que me pida perdón, no lo va a hacer. Si yo empiezo a darme cuenta que fue un aprendizaje, y no es liviano, porque decir, bueno, sí, fue un aprendizaje, listo, sigo con mi vida, tampoco es eso. Si yo te saco, extraigo esa luz dentro del problema, me voy a dar cuenta que no solamente tengo que hacer un perdón horizontal hacia las personas, sino un perdón vertical hacia mí misma, por haber permitido que el otro me maltrate, que el otro se violente. A veces damos oportunidades porque no escuchamos la voz interior, la intuición. Viste que cuando conoces a alguien, hay un refrán que dice, la primera impresión es lo que cuenta. Esa primera impresión es nuestra intuición. Pero, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, no, no, ya va a cambiar. No, ya va a ser como yo quiero que sea. Y ahí entramos en el juego. Si yo pretendo que el otro cambie, o la otra persona cambie, no estoy entendiendo el juego. Porque el otro nunca va a cambiar. El otro va a cambiar si quiere cambiar. El otro va a cambiar si arranca a hacer un trabajo personal de cambio. Pero yo no lo puedo cambiar. ¿Lo acepto o no lo acepto? En el momento que yo no lo estoy aceptando, y ahí estoy metida en un problema. Porque es en ese momento donde empiezo a dejar de ser quien soy. Porque empiezo a adaptarme a lo que el otro quiere y veo, empiezo a negociar. ¿Y el amor está o no está? A veces no perdonamos porque creemos que esperábamos, no creemos, que la otra persona hiciera cosas que queríamos que hiciera. Y lo que nos ata a esa persona es la expectativa de lo que esperábamos que fuera, valga la redundancia, y no pudo ser. Me enoja que haya actuado de un modo que yo no lo esperaba, o, como decimos, yo no hubiera actuado así. Y no, somos únicas en el universo, no hay dos como nosotras, nacimos originales y morimos copia. ¿Por qué? Porque dejamos de ser lo que somos. Maika, en esto que Entonces, hablamos de sí, pareja, después voy a querer ahondar en otros aspectos del perdón cuando hay otro tipo de situaciones, pero en el caso de pareja hay algo que tal vez alguna vez hablamos, que es cómo uno entra en el mandato, ¿no? También. Y entramos en el mandato de ama de casa, de hacer, y dejamos de ser nosotras por cumplir funciones que después nos hartamos de nosotras del rol de todo y del otro, pero es porque nosotras entramos en ese juego del mandato. Entonces también, ¿cómo es salir también? ¿Qué herramientas para salir de esas programaciones sociales, no? a mí me gusta la herramienta del cuaderno. Es decir, hoy no me siento bien. Suponete, hablaste de cocinar, lavar, planchar, todas esas actividades domésticas. Sí, eso y bueno, y todo lo que debería hacer una mujer, Bien, como que la genética femenina ya viene con el cocinar, lavar, planchar y que te agrade, porque uno lo puede hacer, pero el agradar no viene como a cualquier persona, es una tarea que no siempre nos agrada. Bien, ¿qué hacemos con eso? mira, siempre el debería, ya de por sí la palabra debería, está denotando error. Debería hacer esto, pero en realidad quiero hacer aquello. ¿Sí? Ahí hay una discordancia. Tenemos que prestarnos atención. ¿No? No, no podemos vivir en automático. Siendo mujeres no podemos vivir más en automático. Tenemos que empezar a buscar qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Hacerlo simple. Es decir, esto que estoy haciendo, sentirnos. Si no aprendemos a sentirnos, no vamos a poder modificarnos, al menos
hasta donde nosotras queramos, no para los otros, sino para mí misma. Yo utilizo la técnica del cuaderno. Agarro el cuaderno y empiezo a escribir. Esta actividad que estoy haciendo, ¿me gusta hacerla? No, la verdad que no. ¿Y por qué la estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Quiero agradar? ¿Quiero que el otro me valore? Porque muchas veces adoptamos conductas abnegadas al divino botón. Siempre, acordate del miedo a la soledad, que como buitre carroñero está ahí escondidito, ¿eh? No olvidemos eso porque justamente por no estar solas, que yo siempre digo que si yo no quiero estar conmigo, que es estar sola, o estar conmigo, estoy mandando un mensaje muy fuerte afuera. Estoy diciendo, ojo, que conmigo no es bueno estar porque yo no quiero estar. Las personas que lleguen van a tener la calidad vibracional que la que tengo yo conmigo. Si yo me rechazo, si yo no quiero estar conmigo, voy a tener un otro que tampoco va a querer estar con sí mismo y vamos a estar dos personas interactuando, a ver, infantiles emocionales, y ahí se da un lindo juego, ¿sí? Siempre es el cuaderno para anotar qué estoy pensando en este momento. De los pensamientos que tengo, si completé, mira, las neurociencias hablan que tenemos hasta 70.000 pensamientos diarios, ¿sí? Que desculemos una hoja y media es un golazo, ¿sí? Después elegir de esos pensamientos qué pensamiento apoya mi propia creatividad, mi propia vida, mi propia luz. Vamos a notar que nuestro propio diálogo interno es recontra negativo. Y eso es lo que mandamos afuera, eso es lo que toma la otra persona. Si yo me doy cuenta de eso, entonces empiezo con el perdón horizontal. El perdón horizontal es, vine a aprender, estoy aprendiendo, porque si yo miro el pasado con condenación, nunca voy a poder perdonar. Si yo lo entiendo que estoy aprendiendo y tenía que aprender, ahí se me abre como un campo de infinitas posibilidades, ¿sí? Si yo veo que desde la perspectiva del espíritu era aprendizaje, tengo que alinear mi mente a una conciencia espiritual de entendimiento. Y si capaz que aquel o aquella, lo que hice, le permití un montón de cosas porque tenía miedo a estar sola. ¿Entendés por dónde va? Entonces ahí entra el proceso vertical. Me perdono, porque lo hice del modo que me salía. Y empezar a entender, si yo me doy cuenta que todo lo que pasé tenía un sentido, ¿dónde está la condenación? No hay modo. Hay aprendizaje y crecimiento. Si yo entiendo que no tengo que soltar, tengo que soltar todo ese pasado, porque no hay modo. Esto es como comer la comida ahora a la noche que yo tiré anoche al tacho de basura, la patita de pollo que le quedó un pedacito de carne. ¿Me la pongo y en el plato? No, ¿por qué? Porque las bacterias van a dañar mi cuerpo. La falta de perdón daña mucho más que si comería ese pedacito de carne, de pollo, para quienes comen carne, ¿no? Por supuesto, daña mucho más. Entonces, es deliberadamente parar acá, cuando hablamos de empoderarnos, es frenar esa gran pelota que se va haciendo. Si yo me doy cuenta que estoy repitiendo patrones, ¿de dónde proviene ese patrón? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que decía mamá de mí? ¿Qué decía papá de mí? O mis mayores si no tuve mis padres. Eso que dijeron de mí, llega un punto que digo, bueno, ya está, ya me dijiste todo lo que me tenías que decir, basta, no me digas más, ahora me lo empiezo a decir yo. ¿Sabés cuándo? Cuando algo te sale mal. ¿Qué sale? La decepción, la angustia, la victimización, el derrotero. ¿Qué sale? Eso es lo que tenés que trabajar. El perdón sería como un bálsamo, pero si no te metes adentro y no sacás todo lo que hay de tu pasado,
con la terapia que sea, ¿eh? Porque acá todo suma, somos complementarios. Sí. Damos A luz, porque ver, no, algo bueno, pasó con la a conexión. mí me da una cosa, me humillan en todos lados, soy la que, no, actuamos como, ¿cuántas veces nos dicen, yo soy tan ansiosa? No, no sos ansiosa, actuás como ansiosa. ¿Qué somos? Somos diosas olvidadas. Dentro nuestro está el espíritu, somos tres en uno, un cuerpo, un alma y un espíritu, y solamente miramos el cuerpo. El alma dice que sí a todo lo que pienso, a todo lo que digo y a todo lo que siento. Y el espíritu tiene la hoja, bueno, Maikita tiene que aprender a perdonar. Es fácil perdonar al que te contestó mal, como empecé este vivo. Anda a perdonar a la porquería máxima de tu vida. Eso es perdón. Porque entendemos que estaba acá. Yo siempre digo que soy una maestra perdonadora, pero maestra ¿por qué? Porque aprendí a perdonar el pasado. Hoy en día, si miro para atrás, puedo darme cuenta qué tenía que aprender de cada uno. Y las primeras, a ver, las dos primeras relaciones más importantes para empezar a trabajar el perdón es mamá y papá. ¿Por qué? Porque la adulta que somos va a decir siempre, sí, ellos hicieron lo que pudieron, con lo que supieron. A la niña interna eso no le importa un pito. La niña Está interna busca enojada, venganza, sigue enojada. porque lo necesita. Necesita que nosotras adultas la abracemos, que nos convirtamos en esas madres o en esos padres que nos hubiera encantado tener. Entonces, cuando entramos en ese juego y nos damos cuenta que la autogestión también es muy valiosa, a mí no me sirve hacer una meditación guiada que puedo sacar de algún video sobre perdón si no entiendo que lo primero que tengo que hacer es abrir la mano y soltar el pasado. Esa decisión va a hacer que no entre nunca más en el lugar de víctima de los otros. No existe eso. Eso es el ego. Lamentablemente es así. Maika, y otro tema álgido del perdón es la situación de que ahí estábamos hablando de situaciones de adultos, de pareja, también de la relación de lo que nos dijeron, escuchamos y demás, y guardamos desde niñas. Pero ¿qué pasa también cuando hubo abuso, maltrato físico de parte de alguno de los padres, o violencia verbal, o en el peor de los casos abuso infantil, como todos se lo imaginan? Me ha tocado atender como terapeuta con liberación emocional, se puede bajar la intensidad emocional, pero lógicamente es una marca que va a estar siempre. ¿Cómo lo abordás vos desde la psicología espiritual y desde ciencias de la mente? ¿Cómo podés acompañar a alguien? Primero con amor, con esos abrazos que no se tuvieron en ese momento, con el entendimiento de para qué tu espíritu eligió atravesar esa experiencia, ¿sí? Con mucho respeto y mucho amor, nunca desestimando lo que fue, al contrario, abrazándolo, abrazando, me pongo de pie y abrazo a la persona, literalmente, es decir, darle ese abrazo, llevarla hacia atrás y decir, ahora hay una adulta que te está cuidando. Lo que sana siempre va a ser el amor, no, no hay un parámetro de decir, bueno, con este tema lo trabajo. Si yo es lo que siento que la tengo que abrazar y empezar a bajar esa intensidad de ese recuerdo, como para que la mente no entre en esa tortura constante del recuerdo, de decir, eh, porque la mente en ese momento es como que saca una foto y la foto la tiene todo el tiempo a la vista. Entonces, trabajar, el bajar esa intensidad, ir borrando ese recuerdo, pero se trabaja con amor. Yo considero que no hay, no hay nada que el amor no sane. Y, y fundamentalmente es eso, poniéndome en el lugar. Yo he sido
de niña he sido víctima de violencia física, verbal, de mi mamá, que, por eso digo, si yo lo pude hacer, si yo pude salir, puede hacerlo el que se lo proponga. Y no porque yo sea una persona especial, no me hace nada especial. Yo estoy al servicio del otro y no para la vanagloria propia. Si yo puedo entender esto, eh, y trabajé años, porque por eso dije, el perdón es un proceso que empieza en el momento que me doy cuenta que el otro siguió con su vida y yo me quedé ahí. Pucha, digo, sí, mirá, me hizo esto, aquello, lo otro. Mi mamá ha tenido ha sido una mujer también dañada por la propia vida, por su propia madre y a su vez, porque es una cadena de abuso y poder, ¿sí? Y yo pude entender esto, que tenía que parar en mí. Yo no le podía transmitir a mi hijo, alguien tenía que cambiarlo. Esta historia no se puede repetir nunca más. Y así empecé. Y me llevó años poder entender el proceso del perdón. Hoy, mamá viva, gracias a Dios todavía, tenemos ese vínculo de amor. Nunca va a ser la compinche que yo siempre esperé, ni haber tenido una relación yo a veces escucho en el consultorio esas madres que se hablan con sus hijas, olvídate, pero es la madre que yo acepto e integro, es la mamá que nos hablamos y no estamos a la defensiva ni al ataque y podemos expresarnos amor, ¿sí? Entonces, me salí de cómo debería haber sido mi madre a entender que es esta la madre. Y esa es la sabiduría del perdón. No hay, no, creo que me pasé 35 años tratando de darme cuenta, y esto lo vuelco en el libro, que todavía no está a la luz, ya está terminado, pero no está a la luz, darme cuenta del proceso del perdón, desde el amor, y, y te alivian a vos, porque en realidad sentís que podés ir así, flotando, ¿sí? Es maravilloso. Viviana. Bueno, quiero que nos cuentes dos cosas. Que Sí, estás querida. empezando nuevamente a enseñar ciencias de la mente, digo nuevamente porque es un nuevo ciclo lectivo, que invites a las personas, nos cuentes de qué se trata y que nos hables de tu libro, que ya está pronto a ser impreso, ¿no? Sí, sí, Ya maravilloso. Me ha está, llevado, saliste a luz, ahora falta materializar eso. falta ese pequeño detalle. Bueno, sí, Ciencia de la Mente es una filosofía que Louise Hay popularizó en su libro Usted puede sanar su vida. Ella era ministro de Ciencia de la Mente. Yo soy practicante licenciado de Ciencia de la Mente, que empiezo ahora el 12 de marzo con fundamentos. Ciencia de la Mente tiene dos ramas importantes. La científica, que es a la cual yo estoy dedicada, y la religiosa. La religiosa, que es el movimiento del nuevo pensamiento, hay varios autores, Edmund Fox, Mark Twain, Whitman, La Sociedad de los Poetas Muertos, Thoreau, Troward, Emerson, Emma Curtis Hope, y bueno, uno empieza a nombrar y se va por las ramas. Se enseña la filosofía, pero se enseña una oración científica afirmativa, y cuando decimos que somos practicantes es que practicamos ese tratamiento mental espiritual constantemente, ¿sí? Con respecto al libro, el libro tiene el condimento de mi vida con las enseñanzas, no solamente de ciencia de la mente, sino que tiene algunas cosas de neurociencias. En realidad es como sería el resumen de mis 56 años. Y muy lindo. Es muy lindo. Va a ser muy lindo. No, ¿Se todavía el llama? nombre no lo voy a dar. Ya va a aparecer. ¿No lo Ya vas va a a dar? Ah, aparecer. porque No lo yo me tengo lo acordé, pero bueno. registrado todavía. No lo vamos a decir, me gusta mucho y ya va a estar disponible. Pero bueno, es lindo que explorás diferentes aspectos de la vida,
la salud, la prosperidad, las relaciones y cómo tener una mirada diferente, cómo cambiar la mirada, ¿no? Para poder gestionar las emociones y poder crear una vida como más liviana, como estabas diciendo, con más alegría. Ir soltando las cargas que la misma crianza nos fue poniendo, la adolescencia y los primeros pasos de adultez. Cuando nos damos cuenta que tenemos que soltar, lo único que nos convertimos en sabias. Creemos que el otro tiene la culpa y el otro hace lo que puede porque nos viene con la notita, Maika, tenés que aprender esto. Si, si lo vemos así, no, no estamos dando vuelta tanto en el pasado, porque al ego le encanta revolcarse en ese barro doloroso, le encanta. ¿Cuál es el fundamento? Si yo, todo lo que pienso, mira, si yo miro hacia el pasado, ¿sí? En el aquí y ahora estoy creando lo que viene en el futuro, ¿sí? Si yo miro el pasado, ese pasado va a pasarme por el presente y se va a ir al futuro. O sea, mi futuro va a ser exactamente igual que mi pasado. Ahí está la repetición de los patrones. Si yo me doy cuenta que lo único que existe es el eterno ahora, es este momento maravilloso que estamos pasando, no se repite nunca más. Si yo vivo mi vida en el momento presente, con los anclajes, no sé, yo a veces digo, fíjate cómo las almohadillas de los dedos del pie apoyan en el suelo, apretá, lleva la conciencia ahí, lleva la conciencia a los glúteos, a la espalda, a los puntos de apoyo. Estoy en el aquí y ahora. Muchas veces cuando estamos haciendo una meditación y demás, nos llevamos la mano en el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a sentir. Si yo estoy aquí en el corazón, no van a haber respuestas incorrectas. Lo que pasa es que muchas veces estamos aquí en la mente. Es decir, ¿cuántas veces hacemos cosas que no sentimos ganas de hacer y sin embargo las hacemos? ¿Tengo ganas de ir a este lugar? No, la verdad que no. Ah, pero ¿cómo no vas a ir, Maika? Te están esperando. Ahí empiezo a traicionarme a mí misma. Bueno, está bien, voy. Esa es la mente ego. Y si yo me estoy traicionando a mí misma, ¿qué voy a traer a mi mundo? Gente que me traicione. Si yo me miento a mí misma, mañana arranco a comer saludable, o dejo de tomar alcohol, o mañana empiezo a hacer deportes, y llega mañana y no lo hago, yo me estoy mintiendo a mí misma. Entonces, voy a traer personas a mi mundo con la misma vibración que tengo. Si yo puedo ver eso, empiezo a ver y le digo, Pepito, gracias, me mostraste cómo yo me miento. Gracias porque me mostraste cómo me quito el valor a mí misma. No hay culpables. Bueno, me encanta de seguir escuchándote. Muchas personas que estaban poniendo acá mensajes también. Maika, me encanta escucharte. Bueno, y Gracias. realmente para mí cada conversación con vos es una clase magistral. Entonces invito a las personas que quieran saber más, que entren en contacto con vos para saber esto de ciencias de la mente, cómo pueden capacitarse con este conocimiento, también para quienes son terapeutas y para quien no, verdaderamente lo va a usar para su propia vida, ¿cierto? Exacto, Y bueno, porque eso te iba a decir que no te lo aclaré, discúlpame. mm, Ciencia de la mente es para mí y si yo elijo continuar los estudios, para los otros. Así funciona. ujú, Pero está primero bien, es para te uno. quiero Yo no me felicitar puedo por sentar mí. en un consultorio a atender si no estoy bien sanada. Sí, si no lo pasaste por tu experiencia. Bueno, por eso me encanta que más personas te conozcan y te agradezco muchísimo por esta entrevista porque Gracias. sé que vivís completamente todo lo que predicás o todo lo que enseñás, todo lo que compartís en tus consultas. Y bueno, y decirles que este estudio de Ciencias de la Mente es online, o sea que pueden acceder desde cualquier lugar. Y bueno, solo entrar en contacto con Maika porque esto empieza el marzo, el 12 dijiste, ¿no? 12 de marzo. Sí, Bueno, yo señora. te 12 de agradezco marzo, creo que a las infinitamente. 18 arrancamos. Gracias. Bueno, me encanta escucharte y para quien es de La Pampa,
Maika atiende presencial en Santa Rosa y bueno, es un placer sus sesiones, como también registros akáshicos y varias terapias o técnicas con las que ella trabaja. Siempre es un placer enorme estar en contacto. Gracias desde el corazón Muchas y gracias a todos por gracias. participar de este encuentro. Hasta el Gracias, próximo gracias a vos encuentro. por permitirme este espacio y gracias a todos quienes se fueron sumando y escucharon y pudieron tomar nota. Un beso grande. Gracias. Abrazo y bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias.